Hay momentos en la vida en los que la alegría parece esfumarse entre nuestros dedos, como arena que intentamos sostener, pero que se escapa sin remedio. Esa chispa que antes iluminaba nuestros días, esa energía vibrante que nos impulsaba a levantarnos cada mañana, comienza a desvanecerse lentamente. Y lo más desconcertante es que, en muchas ocasiones, ni siquiera sabemos por qué. A lo largo de la historia, filósofos y pensadores se han enfrentado a esa misma sensación de vacío. Han explorado en sus corazones y mentes buscando respuestas, no solo para recuperar la alegría de vivir, sino para guiarse hacia una existencia llena de propósito, paz y satisfacción. Entre ellos, los estoicos se destacan como verdaderos maestros en la comprensión y aceptación de la realidad tal como es. Su filosofía no busca una felicidad pasajera, sino una serenidad profunda y una alegría auténtica que trasciende las circunstancias. Hoy quiero invitarte a un viaje transformador. Te compartiré 10 lecciones estoicas que, en lo personal, han sido mi faro en la tormenta, ayudándome a redescubrir esa alegría que creía perdida. Así que prepárate, porque estas lecciones no solo tienen el poder de cambiar tu perspectiva, sino que pueden reavivar esa chispa que llevas dentro, recordándote que la alegría no es un destino, sino un camino que podemos volver a recorrer. Comencemos juntos este viaje hacia la alegría genuina. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al vídeo para que podamos seguir subiendo este tipo de vídeos en el futuro. 1. Practicar la gratitud por lo que ya tienes. Puede sonar básico, pero te aseguro que aquí hay algo mucho más profundo. Piénsalo así, ¿cuántas veces hemos estado tan enfocados en lo que nos falta que nos olvidamos de lo que ya tenemos? Es como ese dicho de Lao Tse, el que no está contento con lo que tiene, no estará contento con lo que consiga. Y vaya que tiene razón, ¿cierto? Porque el placer de la vida no está en la próxima meta o en la siguiente compra, sino en aprender a disfrutar el presente. Ahora bien, no estoy diciendo que no quieras mejorar tu vida, pero déjame decirte algo que realmente toca el alma. A veces, la verdadera satisfacción llega cuando aprendemos a ver, de verdad, lo que ya hay frente a nosotros. Cuando hablo de gratitud, no me refiero a simplemente decir gracias, sin más. Hablo de una profunda gratitud, la que nace del corazón y no de los labios. Porque, ¿sabes? La gratitud es como una pequeña lámpara que puedes llevar contigo incluso en los momentos más oscuros. Los estoicos sabían bien de esto. Ellos dijeron que, si no te sientes agradecido con lo que tienes ahora, difícilmente encontrarás paz al obtener algo nuevo. ¿Cuántas veces hemos pensado, si tan solo tuviera esto o aquello, entonces estaría bien? Pero la vida, en su sabiduría, nos enseña otra cosa. Es el valor que le damos a las pequeñas cosas lo que realmente nos llena. Y esa sabiduría nos hace libres. En realidad, vivir con gratitud es aprender a ver la vida como una obra de arte que estamos constantemente pintando. Imagínate tener una obra frente a ti, donde cada cosa que ya tienes es un trazo, un color, una textura que has logrado crear con el tiempo. Hay quienes pasan la vida queriendo pintar sobre sus logros porque piensan que un trazo más o un color más los hará finalmente felices. Pero, ¡qué ironía! Porque es posible que, al añadir siempre más, acabemos borrando los detalles que nos hacían sonreír. La verdadera magia de la vida está en detenerse a ver lo que ya hay en ese lienzo. Porque si siempre añades más, terminas olvidando el por qué comenzaste a pintar en primer lugar. Y no hace falta que te lo diga yo, escucha a Marco Aurelio, uno de los sabios más antiguos y más claros que ha existido. Él dijo, cuán ridículo y extraño es sorprenderse por cualquier cosa que suceda en la vida. Y vaya que lo es. Nos asombramos de lo que no tenemos y olvidamos que ya estamos rodeados de maravillas. Practicar la gratitud no es solo un hábito, es una puerta que abre a un mundo donde ya no tienes que correr detrás de nada ni de nadie. La gratitud convierte lo que ya tienes en suficiente, y cuando algo es suficiente, puedes soltar esa tensión constante de ¿qué sigue? Lo más bello de esto es que practicar la gratitud no cuesta nada, pero tiene un impacto incalculable. No es algo que puedas comprar, sino algo que nace desde dentro. Porque vivir agradecido es como ver la vida con otros ojos, unos que saben ver la grandeza incluso en lo más sencillo. Y, créeme, cuando aprendes a ver la vida de esta manera, algo cambia en ti. No son las cosas las que se transforman, eres tú el que cambia la forma de verlas. Esta es la clave, no se trata de acumular experiencias, logros o bienes, sino de conectar con lo que ya tenemos y sentirnos en paz. Practicar la gratitud es ver con nuevos ojos lo que ya hay en nuestras vidas y reconocer que, aunque siempre queremos más, ya tenemos mucho. Al final, la gratitud es ese bálsamo que nos devuelve el bienestar, esa pequeña joya que podemos llevar en el bolsillo y que,
al sacarla, nos recuerda una verdad tan simple y tan poderosa: la vida ya es un regalo. 2. Vivir en el presente y dejar de preocuparnos por el futuro. Parece fácil, y sin embargo, lo cierto es que para la mayoría esto se vuelve un reto diario. Nos preocupamos tanto por lo que va a venir que muchas veces dejamos escapar lo que tenemos ahora mismo frente a nosotros. Imaginemos un momento estar constantemente en un teatro mental donde el escenario siempre está en el ¿qué pasará después? Nos perdemos la escena actual. Y no se trata de vivir con descuido, sino de entender que la vida se da en momentos, en instantes. Como decía Epicuro, no es el miedo a la muerte lo que nos aterra, sino el miedo a no haber vivido de verdad. ¿Cuántas veces vivimos en piloto automático, con la mente en lo que vendrá o en lo que pudo haber sido? Los estoicos nos enseñan que cada día tiene su carga, su alegría, su lección. A veces pensamos que preocuparnos por el futuro nos hace más sabios, más responsables, pero es todo lo contrario. Cuando tu mente está atrapada en la siguiente meta o el próximo, ¿qué tal si, en realidad te estás robando la posibilidad de experimentar la vida? Porque, mientras estamos ocupados en anticipar problemas o logros, la vida sigue pasando, y esas oportunidades únicas se nos escapan como agua entre los dedos. Y de repente un día despertamos y nos damos cuenta de que la vida se nos fue mientras nos preparábamos para vivirla. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía: la vida es lo que sucede en el momento en el que estamos, todo lo demás son ilusiones. Este instante, justo ahora, es el único que realmente tienes. Imagínate ir guardando cada experiencia en una caja de cristal, no para conservarla con miedo a que se rompa, sino para disfrutarla plenamente mientras dura. Eso es vivir en el presente. Hay quienes creen que si sueltan la preocupación por el futuro estarán dejando de lado sus responsabilidades. Pero, la verdad es que ser responsable es aprovechar al máximo lo que el hoy nos ofrece. Es ser consciente de que, aunque tenemos una visión hacia adelante, no estamos hipotecando nuestra paz actual en una promesa de seguridad futura. Porque, ¿quién te puede garantizar cómo será el mañana? Puedes planear, claro, pero planear sin vivir el hoy es como intentar disfrutar de un libro solo leyendo la última página. ¿Sabes qué es lo curioso? Vivir el presente es uno de los mayores secretos para conquistar la paz. Porque cuando dejas de anticipar lo que aún no ha sucedido, te das el permiso de simplemente ser. Los estoicos lo entendieron bien. Ellos decían que el mayor error es llenar la mente de pensamientos innecesarios sobre el futuro, porque al hacerlo, permitimos que esos fantasmas nos roben la serenidad que nos ofrece el presente. No se trata de despreocuparnos de lo que queremos alcanzar, sino de dejar de perdernos en ansiedades. Porque vivir el presente no es renunciar al futuro, es abrir los ojos a la realidad, conectar profundamente con lo que nos rodea y encontrar sentido en lo que realmente está ocurriendo. Es descubrir que cada día, cada respiro, cada paso tiene un significado por sí mismo. Así, vivir en el presente se convierte en el verdadero arte de la vida, una habilidad que nos llena de paz y nos recuerda que el valor real está en lo que tenemos ahora. 3. Ver los obstáculos como oportunidades para crecer. Sé que suena como una de esas frases que hemos escuchado 1.000.000 de veces, pero aquí la idea va mucho más allá de ver el vaso medio lleno. En realidad, se trata de algo mucho más profundo. La vida, como bien sabemos, nunca es una línea recta, está llena de altibajos, giros inesperados y momentos en los que parece que el universo simplemente está poniendo a prueba nuestra paciencia. Como decía Nietzsche, lo que no nos mata, nos hace más fuertes. ¿Pero por qué lo dice? Porque cada obstáculo que encontramos tiene una lección escondida, un reto que al superarlo nos transforma, aunque al principio parezca que nos esté poniendo contra las cuerdas. Enfrentar obstáculos es inevitable, pero la manera en que los interpretamos es nuestra elección. Y aquí es donde está la clave: podemos ver cada obstáculo como una carga o como una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros. Imaginemos que estamos escalando una montaña. Cada paso es un esfuerzo, cada piedra un reto, cada desnivel un obstáculo. Podríamos quejarnos del cansancio, del clima o de lo lejos que parece estar la cima. O, por el contrario, podríamos entender que esa montaña está ahí para hacer de nosotros algo más fuerte, más resistente, más decidido. Y no es que la montaña tenga la intención de enseñarnos algo, somos nosotros quienes decidimos aprender. Y eso es precisamente lo que los estoicos entendían tan bien: la vida no siempre se va a adaptar a nuestros deseos, pero tenemos la libertad de adaptarnos a las circunstancias. El propio Epicteto decía que no son los eventos externos los que nos lastiman, sino la interpretación que damos a esos eventos.
¿Y qué pasaría si, en lugar de ver los obstáculos como injusticias o malas suertes, empezáramos a verlos como pruebas que nos permiten conocer nuestra verdadera fortaleza? Porque, a fin de cuentas, lo que realmente nos define no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos. Cada obstáculo se convierte en una especie de entrenamiento mental, emocional y hasta espiritual. Como si la vida nos lanzara una prueba, una especie de reto especial, para ver de qué estamos hechos. No es fácil, claro. A veces la vida nos da pruebas que parecen mucho más grandes que nosotros mismos, y la primera reacción es querer evitarlas, escapar o incluso sentir que es una injusticia. Pero cuando cambiamos el enfoque, esos momentos de dificultad se convierten en oportunidades para reinventarnos, para descubrir habilidades o fortalezas que no sabíamos que teníamos. Como decía Marco Aurelio, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto es lo que realmente significa ver los obstáculos como oportunidades. Los desafíos que enfrentamos son como un fuego que, en lugar de consumirnos, nos moldea. Cada vez que superamos algo que parecía imposible, nuestra confianza crece. Nos damos cuenta de que somos mucho más capaces de lo que creíamos. Y entonces, obstáculos esos que al principio nos parecían un castigo se convierten en los cimientos de nuestra fortaleza. 4. No depender de la opinión de los demás para encontrar la paz interior. ¿Cuántas veces estamos atrapados en lo que los otros pueden pensar en nosotros? Nos preocupamos por si agradamos, si cumplimos con nuestras expectativas, o si caemos bien. Sin darnos cuenta, nuestra paz queda atada al juicio externo. Decía Séneca que la mayor riqueza es no necesitar nada de los demás, y esto incluye sus opiniones. Pero ojo, no se trata de volverse insensible o aislado. Es, más bien, aprender a darle a las opiniones externas su justo lugar, sin permitir que decidan quiénes somos o qué valemos. La realidad es que jamás podremos controlar lo que otros piensen o digan de nosotros, pero sí podemos aprender a darle más peso a la voz que realmente importa, la nuestra. Pensémoslo un momento. ¿Cuántas veces buscamos la aprobación externa sin cuestionar si eso realmente se alinea con quienes somos? Nos esforzamos por encajar, por no ser juzgados, y eso, inevitablemente, nos aleja de nuestra verdadera paz. Porque, mientras nuestra paz esté a merced de las opiniones de los demás, será frágil, inestable. Como decía Epicteto, la libertad es la única cosa que no puedes recibir de los otros, tienes que ser tú quien la reclame. Este tipo de libertad es la clave para vivir con paz interior. Cuando empezamos a soltar ese peso de la expectativa ajena, experimentamos una calma que no depende de lo externo, sino de una aceptación profunda de quienes somos. Es un proceso, claro, porque soltar la necesidad de aprobación no sucede de la noche a la mañana. Pero cuando damos los primeros pasos, sentimos que algo cambia en nosotros, algo se libera. Y no es que ignoramos a las personas a nuestro alrededor o que dejemos de recibir opiniones. La diferencia está en que ahora tenemos el criterio para decidir qué aceptamos y qué dejamos ir. Nos volvemos dueños de nuestro propio valor, y no necesitamos la confirmación de nadie para saber que somos suficientes. Como decía Marco Aurelio, la opinión de los demás es su problema, no el tuyo. Cada vez que soltamos la dependencia de esas opiniones, recuperamos un pedazo de nuestra paz. Y esa paz, esa que nace de saber quién eres sin necesidad de etiquetas, es una fortaleza que nada puede derribar. En lugar de gastar energía tratando de agradar a todo el mundo, redirijamos esa fuerza hacia algo que realmente vale la pena, encontrar y cuidar nuestra paz interior. Porque esa, a diferencia de las opiniones externas, no tiene precio y nunca puede ser arrebatada. 5. Controlar tus emociones, no dejar que te controlen. Es fácil decirlo, claro, pero cuando estamos en medio de una situación que nos hace hervir la sangre, que nos frustra o nos da miedo, es como si perdiéramos el timón. Sin darnos cuenta, dejamos que esas emociones tomen el mando de nuestra vida. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos, la clave no era reprimir lo que sentimos, sino aprender a dirigir esas emociones con inteligencia y propósito. Porque, al final del día, todos sentimos ira, tristeza, alegría o frustración, pero el verdadero desafío es que estas emociones no nos arrastran. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, dijo: si estás molesto por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella. Y eso lo puedes cambiar en cualquier momento. En otras palabras, somos nosotros quienes decidimos qué lugar le damos a cada emoción en nuestra vida. Imagina que tus emociones son como un río. Ese río puede ser calmado o puede ser turbulento, dependiendo de las circunstancias.
Pero quien tiene el poder de navegarlo, de evitar los rápidos o de mantener el equilibrio, eres tú. Aprender a controlar tus emociones no significa eliminarlas ni fingir que no existen, significa elegir no dejarlas gobernar tu vida. Porque cuando deja que tus emociones tomen el mando, es como si le dieras el volante a un pasajero impulsivo y voluble. Ser dueño de nuestras emociones nos da una libertad inmensa. Nos permite responder, en lugar de simplemente reaccionar. ¿Cuántas veces, al actuar impulsados por una emoción momentánea, nos arrepentimos después? Es ahí donde los estoicos tenían razón. El autocontrol no es una cadena que te limita, es una llave que te libera de decisiones precipitadas y consecuencias que podrías lamentar. Es ser capaz de hacer una pausa, tomar aire y preguntarte, ¿realmente vale la pena actuar o decir esto en este momento? La paz que tanto anhelamos no depende de eliminar las emociones, sino de aprender a convivir con ellas de una manera que nos fortalezca, en lugar de debilitarnos. Séneca dijo, la ira es como una breve locura, y eso es cierto para muchas emociones cuando nos dejamos arrastrar. Pero cuando logramos mantener la calma, cuando elegimos conscientemente cómo reaccionar, descubrimos una paz interior que no depende de que todo a nuestro alrededor esté en orden. Esa paz depende de nosotros, de nuestra capacidad de mantenernos firmes, incluso cuando la marea emocional quiera arrastrarnos. 6. Abrazar la impermanencia de la vida. Lo sabemos en teoría, claro, pero en la práctica, todos tenemos esa inclinación a pensar que lo bueno durará para siempre o que, de alguna manera, lo malo no tendrá fin. Sin embargo, lo único seguro en esta vida es que todo cambia, todo pasa. Los antiguos estoicos sabían que la impermanencia no era algo para temer, sino para valorar. Como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el río no es el mismo, y uno mismo ya ha cambiado. Es decir, la vida está en constante movimiento, y cada instante, cada experiencia, es única e irrepetible. Aceptar la impermanencia significa entender que nada, ni el placer ni el dolor, durarán para siempre. ¿Y qué pasa cuando lo comprendemos de verdad? Nos liberamos de la ansiedad de querer retener o de la angustia de querer que ciertas cosas acaben ya. Al abrazar este flujo natural de la vida, algo en nosotros se libera. Dejamos de aferrarnos a la idea de que las cosas tienen que ser de cierta manera para que podamos estar en paz. Y, en cambio, empezamos a vivir con una gratitud genuina por el momento presente, porque sabemos que, como todo, también este pasará. La impermanencia es como un recordatorio constante de que no tenemos el control de todo, y eso está bien, porque también es lo que le da sentido a nuestras experiencias. Si lo pensamos bien, es la razón por la que los momentos especiales son tan valiosos, precisamente porque sabemos, en lo profundo, que son pasajeros. Marco Aurelio decía, observa cómo las cosas pasan y déjalas ir con serenidad, sin aferrarte. Porque el problema es ese afán de querer retener. Cuando aceptamos que nada dura eternamente, empezamos a disfrutar lo bueno sin aferrarnos y a la vez, aprendemos a sobrellevar lo malo con paciencia, sabiendo que también eso tiene su final. No se trata de ser insensibles, sino de ver la vida tal como es, un flujo de momentos únicos que vienen y van, cada uno con su propia lección y belleza. 7. Ser dueño de tus pensamientos. Imagina que tus pensamientos son como el timón de un barco, tú decides hacia dónde dirigirlo. Pero, claro, sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo. A veces, nuestros pensamientos se sienten como caballos desbocados, llevándonos por caminos de dudas, temores o hasta recuerdos que preferiríamos dejar atrás. Aquí es donde entra la verdadera práctica estoica, recuperar ese control, ser dueños de nuestra propia mente. Epicteto, un sabio estoico, decía que no son las cosas en sí mismas las que nos preocupan, sino la interpretación que hacemos de ellas. En otras palabras, no es tanto lo que pasa a nuestro alrededor, sino cómo decidimos pensarlo. La mente, sin entrenamiento, se deja arrastrar. Si no ponemos atención, nuestras ideas pueden llenarse de suposiciones, de y sí, y de comparaciones que no llevan a nada más que frustración. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por ideas que ni siquiera hemos cuestionado, pero que ya sentimos como verdades absolutas? Ser dueño de nuestros pensamientos implica recordar que somos quienes decidimos qué lugar le damos a cada idea. Los estoicos hablaban de la mente como un jardín. Si no la cuidas, si no arrancas las malas hierbas, tarde o temprano ese jardín se llena de cosas que no querías, de miedos que no te sirven, de ideas que te roban paz. Tomar control de nuestros pensamientos no es reprimirlos ni negar lo que sentimos, sino dirigirnos con intención. Es como cuando alguien dice algo y en lugar de reaccionar impulsivamente, decide qué tanto valor darle a esas palabras, qué tanto espacio ocuparán en tu cabeza.
Porque, como decía Marco Aurelio, tu mente se convierte en aquello que alimentas en ella. El poder de ser dueños de nuestros pensamientos es inmenso. Imagina poder elegir conscientemente en qué enfocarte, qué ignorar, a qué darle importancia. Se trata de tener esa libertad interior que nadie ni nada puede quitarte. Es saber que, pase lo que pase, tú decides qué interpretaciones y qué pensamientos construyen tu realidad. Y cuando lo piensas así, ser dueño de tus pensamientos es como tener una especie de refugio seguro, porque, por fuera, el mundo puede ser un caos, pero en tu mente eres libre de decidir cómo responder, cómo pensar, cómo sentir. En este camino de ser dueños de nuestra mente, aprendemos que hay ideas y emociones que vienen y van. Algunas las aceptamos, otras simplemente las dejamos pasar, como quien ve pasar a alguien por la ventana sin invitarlo a entrar. Eso es el poder estoico en acción, saber qué pensamientos te construyen y cuáles te destruyen, y hacer espacio solo para aquellos que te fortalecen. Al final del día, nadie más que tú tiene las llaves de esa puerta. 8. No esperar nada de los demás y libera tus expectativas. Sé que suena fuerte, y hasta un poco raro, porque todos hemos tenido esa idea de que las personas deben actuar de cierta manera o que las cosas deberían pasar tal como queremos. Pero, al final del día, ¿de qué sirve llenarnos de expectativas si lo único que hacen es crearnos decepción cuando no se cumplen? Los estoicos tenían claro que una de las mayores fuentes de frustración humana está en esperar algo que, en realidad, está fuera de nuestro control. Esas expectativas se nos meten en la cabeza, nos imaginamos cómo deberían ser las personas, cómo deberían actuar, y entonces, en ese deberían, está la trampa. Cuando alguien no responde de la forma que pensábamos, o cuando una situación no se desarrolla como esperábamos, el primero en salir herido es uno mismo. Epicteto lo resumió bien: no busques que las cosas pasen como tú quieres, mejor, desea que pasen tal como son y tu vida estará en paz. Porque al final, ¿quién te ha prometido que los demás van a cumplir con tus expectativas? Nadie, ¿cierto? Las personas viven sus propias vidas, con sus propios pensamientos y decisiones, muchas veces sin tener idea de lo que tú esperas de ellos. Soltar las expectativas es darte permiso de vivir en paz, sabiendo que no necesitas depender de los actos ni de las opiniones de los demás para ser feliz. Y aquí es donde viene el verdadero cambio. En lugar de esperar algo específico, nos enfocamos en aceptar las cosas como son. Cuando uno se libera de la necesidad de que los demás actúen de una forma determinada, se libera también de la constante decepción y empieza a encontrar tranquilidad en lo que realmente importa, en lo que uno puede controlar. No es resignarse, sino comprender que la verdadera paz no viene de cómo los demás nos tratan o de si las cosas salen tal como queríamos, sino de aprender a ver la realidad como es. Liberarnos de las expectativas no significa desconectarnos de los demás, al contrario, es una manera de conectar desde la aceptación, sin imponer condiciones. Es como si dijeras: yo estoy bien con lo que soy y con lo que tengo. No necesito que el mundo se adapte a mis ideas para sentirme en paz. Al soltar, deja de cargar con la pesada mochila de la decepción y empiezas a vivir más ligero, con un corazón más libre. Esto, amigos, es lo que los estoicos consideraron una verdadera fortaleza interior, la capacidad de vivir sin depender de cómo te miran los otros o de cómo se desarrollan los eventos. Porque cuando dejamos de esperar que el mundo se comporte según nuestras reglas, nos damos cuenta de que el verdadero poder está en cómo elegimos responder y adaptarnos. Al final, esa libertad de no esperar nada de los demás es el mayor regalo que podemos darnos. 9. Recordar que todo tiene un propósito, incluso el dolor. Recordar que todo tiene un propósito, incluso el dolor, nos lleva a mirar con otros ojos las dificultades de la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos pensando que el sufrimiento, los tropiezos, son algo de lo que debemos huir a toda costa, como si fueran enemigos. Pero los estoicos nos enseñan que el dolor no es el fin de algo, sino el inicio de una lección que quizás todavía no logramos ver. Piénsenlo un segundo. ¿Alguna vez han salido de una experiencia difícil siendo exactamente las mismas personas? Claro que no. Cada momento complicado nos deja algo, incluso si, al principio, nos cuesta reconocerlo. Epicteto lo decía de forma muy clara: las dificultades son cosas que muestran a los hombres lo que son. Esa incomodidad, ese desafío, está ahí para sacar lo mejor de nosotros, y aunque en el momento no entendamos bien por qué, es lo que más nos enseña sobre quiénes somos realmente y de qué estamos hechos. Y aquí es donde viene el giro. Muchas veces creemos que la vida debería ser fácil, sin sobresaltos, sin dificultades. Pero, al final, ¿cómo aprenderíamos algo si todo nos llegara sin esfuerzo, sin desafíos?
Nos perderíamos la oportunidad de conocernos, de fortalecernos. Los dolores, las caídas, son recordatorios de que estamos vivos, de que aún tenemos caminos por recorrer, cosas que aprender y sobre todo, la capacidad de encontrar en el dolor un propósito mayor. Marco Aurelio decía algo hermoso sobre esto: lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Ese dolor, esas situaciones difíciles que parecen detenernos, no están ahí para arruinarnos la vida, sino para impulsarnos a ver el mundo de otra forma, a encontrar soluciones que nunca antes habríamos considerado. 10. Practicar la autodisciplina como camino hacia la libertad. Practicar la autodisciplina como camino hacia la libertad parece una paradoja al inicio, ¿no? Porque solemos pensar que la libertad es hacer lo que queramos, sin restricciones ni límites. Sin embargo, los estoicos y muchos filósofos después de ellos, entendieron algo diferente. Ellos vieron la autodisciplina no como una cárcel, sino como la llave que nos permite ser realmente libres. Para explicarlo de otra forma, imagina que tu vida es como un barco. Sin rumbo ni control, el barco va a la deriva, dejándose llevar por cualquier corriente, sin saber a dónde va. Pero cuando tienes autodisciplina, es como si agarraras el timón con firmeza. Ya no depende de los vientos o de las olas para moverte, tú decides tu destino. La autodisciplina es ese timón que te permite elegir, que te da la fuerza para decir, esto es lo que quiero para mí, y caminar en esa dirección sin desviarte. Friedrich Nietzsche dijo, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La autodisciplina es ese cómo. Nos ayuda a sostener ese camino que queremos tomar, incluso cuando el entorno no nos lo pone fácil, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece invitarnos a rendirnos, a dejar para mañana, a hacerlo más fácil. Ahora, sé que cuando hablamos de disciplina muchos piensan en algo rígido, agotador. Pero el estoicismo nos dice que la autodisciplina es una especie de contrato con nosotros mismos, donde aprendemos a escuchar lo que realmente queremos y no a caer en el impulso de cada deseo que aparece en nuestra mente. Porque, al final, somos más libres cuando no estamos atados a impulsos, a deseos momentáneos que nos alejan de lo que realmente importa. La verdadera libertad nace cuando uno puede confiar en sí mismo, en que va a cumplir lo que se propone, en que no se dejará llevar por cada distracción. Marco Aurelio decía que la mejor victoria es sobre uno mismo. Y eso es justamente lo que la autodisciplina nos permite, la victoria de poder elegir cada día la vida que realmente queremos vivir, sin ser esclavos de nuestras emociones o caprichos momentáneos. Entonces, cuando hablamos de autodisciplina como libertad, hablamos de la capacidad de elegir con conciencia, de decidir con claridad. No se trata de reprimirnos ni de negar la vida, sino de aprender a guiarla. Es aprender a decir no a las cosas que no nos sirven para decir sí a lo que realmente nos importa. Es liberarnos de la carga de vivir una vida impulsiva y construir una vida en la que cada paso, cada acción, nos acerca a la persona que realmente queremos ser. Si el vídeo te gustó, suscríbete, dale like al vídeo y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de vídeos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos vídeos en el futuro.